Bienvenidos a BU Academy, the podcast. Lady López, Arcillería, Sí. Episodio número 63. Qué honor tenerte acá. Gracias. O sea, yo desde hace mucho ya te había invitado y no pudiste por el tema del embarazo, yo recuerdo, pero ya estás aquí y quiero de verdad aquí delante de las personas que nos están escuchando decirte que para mí es un honor tenerte acá. Ay. Admiro mucho tu trabajo y lo vengo viendo desde hace mucho tiempo. Has crecido mucho. Y te voy a hacer algunas preguntas aquí que entiendo que van a ser de mucha relevancia para las personas que escuchan el podcast. Sí. ¿Quién es Lady López? Bueno, una muchachita vieja de Santiago, de 28 años. Yo soy diseñadora de interiores de profesión, pero siempre tuve esa inclinación por lo manual. Soy madre de 2 niños, esposa ya hace 5 años, y una mamá que trabaja desde casa, que decidió emprender, pero tener siempre la visión de tener mi primer ministerio siempre ahí conmigo, que son mi esposo y mis hijos. Y entonces es por ello que soy emprendedora. Buenísimo. ¿Qué tú trabajabas antes de tú empezar con la arcillería? Yo tengo entendido que tú empezaste con la porcelana fría. Sí. Y luego le diste la oportunidad a la polimérica. Polimérica. Sí. ¿Qué tú hacías antes de? ¿A qué tú te dedicabas? Bueno, en ese tiempo cuando inicié, yo trabajaba asistente administrativa. Regularmente eso era siempre lo que hacía, trabajos administrativos, pero siempre con el dolor de que no podía trabajar. En tu pasión. Sí, que es el arte. En cualquier ámbito, puede ser el interiorismo o ya cosas manuales, como me gustaba. Entonces, cuando inicié, era con la porcelana fría, pero entendía como que no me daba los resultados que quería y luego me presentaron ese material y por ahí fue que... Pero en ese momento que inicié, como te digo, era asistente administrativa, Sí. pero eso lo hacía antes como un hobby, cuando era niña, y luego porque necesitaba una entrada extra. Yo trabajaba y estudiaba en ese momento. Entonces yo decía, pero quiero hacer algo extra. Como para emprender, voy a empezar, pero quiero hacer algo que me guste, que me apasione, que cuando yo lo haga, pues eso sea como un desahogo para mí. Y por ahí entonces empecé a probar con mis manos, con la porcelana fría, recordando lo que yo hacía de niña, y ya luego entonces conocí el material de la arcilla polimérica. Cuando tú dices recordando lo que hacías de niña, ¿tú te refieres a la masilla? A la porcelana fría, sí. Tengo una tía, ella me enseñó a hacer la masa de la porcelana fría, de muy niña, y lo hacíamos como juego en casa, y entonces yo lo llevaba a la escuela cuando ponían proyectos libres y yo decía, ay, mira, yo hice la masa pero también hice la figura, entonces era como mi orgullo, Desde que yo cero. podía hacer la masa, fabricarla y llevar entonces la figura. Entonces, recordando esos momentos, fue que empecé a trabajar con la porcelana fría otra vez ya después de casi 10 años otra vez. Y entonces, como te digo, ya después conocí ese tipo de material. No, buenísimo. Y una pregunta, Lady, ¿cuál sería la diferencia entre porcelana fría y la polimérica? ¿Cuál sería la diferencia? Sí, la porcelana fría, cuando está lista ya se seca al aire. Da buenos resultados para trabajar souvenirs y ese tipo de cosas, pero la arcilla polimérica tú tienes que hornearla para que esté lista. Tiene unos componentes plásticos en su fórmula y además te permite hacer muchas técnicas y para tener, por ejemplo, accesorios que no se te rompan, puedes forrar piezas y entonces ese material te da, al tener componentes plásticos, te da la seguridad de lo que tú estás trabajando. En la porcelana fría yo me sentía un poco insegura. Tú dices en la durabilidad. Ajá, entonces me sentí insegura por lo que yo quería lograr, que no podía hacerlo por lo que era en sí. Okay. No es que sea malo el material, hay mucha gente que incluso he visto que trabajan las tazas en modelado. Claro, pero tenían sus limitantes. Entiendo que sí, por lo menos para trabajarla de manera profesional, como yo quería trabajar los accesorios, sí. Porque tú puedes trabajar la porcelana fría de manera profesional, pero entendiendo que hay limitantes si quieres lograr X cosa, que con la arcilla. Quizá en ese momento yo lo que estaba era confundida,
porque yo tenía, me nutría mucho de YouTube, de Pinterest, viendo algunas técnicas, y quizás lo que yo tenía era confusión de material, y por eso no me daban los resultados la porcelana fría, lo que yo quería hacer. Ok. No es que digo que sea mala la porcelana fría. Para lo que tú querías lograr, no era lo que necesitabas. Exactamente. Genial, buenísimo. ¿Quién es Pavel? Pavel es el amor de mi vida. Uy, nos fuimos en sentimiento en esta parte del episodio. Vamos a hablar un poquito de Pavel porque tengo aquí un post que tú hiciste en tu Instagram en donde tú subes una foto de él y dice cuáles son sus funciones y yo la voy a leer para las personas que nos están escuchando. Dicen, él trabaja en arcillería, que es el emprendimiento, en almacén y carga, en el departamento creativo, o sea, te da ideas y todo eso. Trabaja en mensajería, o sea, que cuando tú tienes un producto listo, él lo lleva. Es inversionista, o sea, coloca de su presupuesto para que el proyecto crezca. Estrategia, cómo es mejor hacer esto o aquello. Control y calidad, o sea, que cuando tú terminas un proyecto, él lo mira. No, eso está mal, vuélvelo a hacer. Cuando me hace eso, yo quiero buscarlo. Dice aquí que trabaja en preproducción, o sea, que ya él conoce un poquito la técnica y te ayuda. Ya. Ajá. Y además es modelo, o sea, que él ha usado una que otra de tus piezas para que tú le tomes fotos. Cuéntame de ese compañerismo en el emprendimiento. Cuéntame todo. Mira, Pavel, como te digo, ¿quién es Pavel? Él es el amor de mi vida, ahora trabaja conmigo. Pavel ha sido una pieza muy importante en todo lo que es el emprendimiento, porque cuando yo inicié, recuerdo que, tú sabes que todo el emprendimiento, la familia te echa un ojo visor y comienza, ¿tú crees? Va a resultar, tú te debes mucho, y tú crees que eso vale la pena. Pero siempre yo tuve la aprobación de él para cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de trabajo, por grande que sea el volumen, siempre busca la forma de que yo pueda echar eso adelante. Me ayuda muchísimo en casa, con la casa de por sí, con los niños, para poder sacar adelante los trabajos. Y de hecho, ya está trabajando conmigo en la mesa. Okay. Yo le digo, tú subiste de categoría, ya, porque ya tú no eres solo mensajero. Y le subiste el sueldo. Eso me dice él, yo estoy aquí, pero a mí no me han subido el sueldo, ¿no? Él ya sabe trabajar preproducción conmigo, y de verdad que fuera del ámbito de lo que es esposo y padre de mis hijos, yo le agradezco mucho como persona porque me empuja mucho. Cuando yo le digo, mira, me habló tal marca, vamos a trabajar, y él me motiva mucho. De hecho, el emprendimiento de las tazas fue gracias a él. Una idea de él. Sí, o sea, personalizar con la arcilla polimérica. Ajá, no trabajo personalizaciones, pero en sí trabajar ese concepto de las tazas. En las tazas, ok. Él fue el que me motivó y se pegó. Entonces, por eso yo digo que él en las estrategias y eso. Hace esto, aquello. ¿Qué tipo de productos tú elaborabas? Yo sé que hacías accesorios. Los hago todavía. Los haces. Pero cuando empecé, yo hacía aretes pequeños, personalizaba, pero no me gustaba mucho. De eso tú tienes que enseñarme un poco. O sea, ¿no te gustaba mucho que un cliente te diera los requerimientos de cómo tiene que quedar? No, porque es que... ¿Tú sientes tu creatividad limitada un poquito, quizás? No tanto eso, sino porque, obvio, de una idea que te dé un cliente, tú puedes dar un muy buen resultado con tu estilo. Claro. Pero no sé, yo quería como mantener una línea específica, como que mi deseo no era estar en el personalizado, sino llevar el nombre que estaba trabajando en ese momento, que cuando inicié era artesano. No era luva ni arcillería, eso ha sido una evolución. Pero cuando empecé, siempre fui como pensando en esto. Aunque inicié con las personalizaciones, porque era lo que en el momento podía hacer, siempre tenía ese norte de que yo lo que quería trabajar era con marcas. Okay. O sea, suplir a tiendas, o trabajar algunos proyectos con marca. Entonces, la personalización como que se me hacía un poco pesado por eso. Ok. Cuando yo empecé a seguirte, el Instagram tuyo era Soy Luba. Y cuando yo andaba buscando Soy Luba, para mostrarle a Yolandita tu Instagram y para traerte al episodio y todo eso, a un podcast, no te encontraba. Y yo, Dios mío, ¿y dónde está? Y después te encontramos como arcillería. Ajá. Entonces digo yo, qué interesante que hubo ahí un cambio de nombre. Y ahora con tu conversación me entero de que en principio era artesano, que luego pasó a Soy Luba y luego pasó a arcillería. Cuéntame un poquito de la evolución con los nombres. ¿Qué ha pasado que ha cambiado en el tiempo?
Mira, cuando inicié con artesano, lo rebusqué mucho el nombre, era artesano, separado, pero tenía un sentimiento ese nombre, porque yo te decía que cuando yo quería tener como una entrada extra, quería hacer algo que yo quisiera hacer, que fuera un desahogo, y era para mí como un artesano, Buenísimo. pero era porque tenía una connotación emocional para mí. En ese momento realmente era un momento difícil de mi vida, como estaba entrando en etapas incómodas. Yo tenía 19, 20 años, por ahí era un poquito difícil algunas situaciones manejarla para mí. Entonces, le puse el nombre por esto. Ya luego yo decía, bueno, cuando alguien ve mi trabajo me dice, tú eres artesano. Y yo decía, no, yo quiero que si mi marca va a crecer, que la gente me identifique como persona, no como la marca. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a ponerle? Entonces ahí me acordé de Luba. Luba es un apodo familiar. Muy bien. Entonces muchos me dicen así en la familia. Yo dije, bueno, es un nombre corto, fácil y se oye tan pegajoso. Vamos a intentarlo. Entonces hice el cambio. Fue como en el 2017, 2018. Y entonces se quedó ahí. Ya luego entonces yo vi la necesidad de llevar el emprendimiento hacia donde yo quería, que era trabajar con marcas, surtir a tiendas. Entonces, hacía un tiempo que empecé un emprendimiento con una amiga que trabaja con la arcilla polimérica, Nicole. Okay. Y entonces hicimos una cuenta con el nombre de la arcillería. Pusimos algunos nombres para que la gente votara y yo le sugerí este nombre a ella. Tú sabes que está como pegajoso eso de que, por ejemplo, la chocolatería, de gente que hace tal vez chocolate. La cafetería. Exacto, entonces como que ese término yo quería llevarlo hacia el concepto que trabajaba. Yo dije, Nicole, vamos a probar con este nombre a ver si la gente le gusta, y en las votaciones entonces ganó ese. Sí, claro. Entonces empezamos juntas a trabajar una cuenta que se llamaba Arcillería, donde dábamos tips, tutoriales, hacíamos live con gente que trabajaba con la marca o haciendo algún trabajo. Entonces llegó el momento en el que Nicole ya no podía ayudarme con esto porque tenía mucha ocupación con sus proyectos personales. Entonces también ahí llegaba el momento donde yo quería hacer el cambio de trabajar de manera individual a llevar el proyecto donde yo quería realmente, que era trabajar con las marcas. Entonces yo dije, bueno, Nicole, te voy a pedir permiso para que este nombre que hicimos juntas, llevarlo hacia acá. No hay problema. Y así fue. Fue hace poco, fue como en agosto, septiembre que hice el cambio de nombre por esto, porque ya tenía la necesidad de cambiarlo por la dirección que le estaba dando al proyecto. ¿Y cómo te va con eso? O sea, ¿cómo va surgiendo efecto el cambiar el nombre de Soy Luba a Arcillería? Sí, yo lo había anunciado ya, tenía un tiempecito hablando de ello, y yo entiendo que tú dices que cómo fue para con la las gente. marcas, por ejemplo, para la gente, con las marcas, o sea, es más fácil presentarte. Lo que tú quieres lograr con ese cambio de nombre, ¿cómo va? Sí, bueno, yo creo que cayó bien, porque realmente lo que yo quería lograr con Luba, dentro de todos esos años donde estuve usando ese nombre, yo lo logré, que era que la gente me identificara con este nombre. Entonces, aunque la cuenta se llama Arcillería, yo no he dejado de ser Luba. Entonces yo pienso que tuvo el efecto que la cuenta se llamara así. De hecho, que se llamara Soy Luba para que la gente identificara, porque en principio cuando yo hice la dirección no era Soy Luba, era luba.rd. Y luego entonces yo cambié el usuario a Soy Luba para que me identificaran más con el nombre. Entonces yo creo que el tiempo que duró siendo así, ganó el efecto de que me vieran como Luba y que me identificaran con este nombre. Ya cuando hice el cambio realmente no fue... De hecho, cuando tú pones Luba, sale Arcillería. Entonces yo creo que fue positivo el cambio. Genial. En tu caso, ¿cómo se hizo? O sea, ¿cómo tú lograste organizarte con el tema de los precios en tu producto también? Porque ahorita tú mencionabas que cuando tú empezaste a trabajar con la arcilla polimérica, tú fuiste, si no la primera, una de las primeras personas en trabajar con eso en el país. Entonces no había un mercado desarrollado. Y cuando no hay un mercado, es un poco difícil tú agarrar una referencia de aquí, una referencia de allá, para tú saber. Porque además, cuando el mercado es completamente nuevo, como cuando tú iniciaste con ese proyecto, los
clientes, los potenciales clientes, como no están muy educados, quizás encuentren lo que tú vendas muy caro. Todavía. Pero porque no lucha. conocen el proceso que hay detrás. Por Exactamente. ejemplo, el tema de la resina, que ahora se están personalizando vasos muy bonitos con escarcha, con resina, quedan preciosísimos. Pero la resina tiene un proceso de curación. Entonces, incluso hay vasos a los que hay que darle 2 capas. Entonces, imagínate que la resina dura 8 horas en secar, Sí. en curar más bien. Y luego cuando acabó la primera capa, tú le das la segunda, tú tienes un proceso ahí de casi 2 días. Entonces, en tu caso, cómo tú lograste ir trabajando eso del precio para que valiera la pena todo el tiempo que tú tienes que dedicarle a un proceso tan manual? Sí, mira, es muy difícil colocar precios para este tipo de trabajo. Arte en sí, en su todo el Macro. contorno de la palabra, Sí. porque tiene un valor emocional que realmente un costo no lo va a cubrir. Yo le decía a un colega hace unos días, eso es como un hijo que uno pare. Sí. Y yo te voy a entregar un hijo mío en tus manos. No hay precio que tú me pagues por eso. Pero cuando inicié, todavía yo tengo luchas con eso de investigar, mediar precios y consulto mucho, no tal vez con colegas del área, pero sí artesanos. Mira, ¿cómo tú calculas esto? ¿Cómo tú haces eso? Tengo mucha gente que me apoya en ese tipo de preguntas, porque todavía sigue siendo una lucha en mí. Pero lo que hacía era tomar referencia de trabajos similares con costos. Porque, por ejemplo, el material aquí no es fácil de conseguir de manera local. Entonces, Ok. yo lo que hacía era que como tenía que comprar fuera, agregaba esos gastos, viendo que las referencias que yo tomaba de los costos lo compraban al mismo precio que yo. Quizá a mí me salía más caro por el envío y esas cuestiones, pero yo tomaba referencia de eso, de que este mismo trabajo que yo estoy haciendo o este mismo tipo de técnica, y investigaba en varias personas que trabajaban lo mismo y veía como una media de costos. Entonces aquí yo decía, bueno, aquí realmente en la conversión sale muy caro. Entonces yo mediaba el público con el que trabajaba en ese momento y trataba de poner ese producto que pudiera salir a ese costo. Asequible para ellos. Exactamente, pero me ha costado mucho llevar esa referencia. Como te digo, todavía sigue siendo una lucha para mí. Mediar esos costos, porque primero, como tú dices, la gente a veces no está muy familiarizada con este tipo de material, el proceso que es largo. La arcilla polimérica tiene resultados inmediatos cuando tú lo trabajas, pero hay un proceso de preproducción, que acondicionar la masa, El mismo proceso creativo, que si tu tienes tiempo. exactamente el tiempo, que es algo invaluable. Mucha gente me dice, ¿cuánto te dura haciendo una? Bueno, si ya lo hice, puede ser que si tengo el conocimiento de hacerlo ya, que no es por primera vez, yo ya puedo mediar el tiempo, pero cuando uno hace esa pieza por primera vez, es un tiempo, un proceso, ver que funcione, que sea un diseño funcional. Entonces, como te digo, el tiempo y uno dar ese hijo no tiene valor, pero aprender a mediar eso todavía estoy en ese proceso. Pero como te digo, yo tomé mucho de referencia a hacer productos similares a los que yo veía de gente con la que yo aprendía y entonces calculando los costos de los materiales que les salían igual, más lo que yo tenía que pagar aquí cuando los recibía, y así fue más o menos que fui armando más o menos como las categorías de precio. Y cuéntame un poquito de cómo te fue con tus primeras ventas. O sea, una cosa es tener pasión por el arte y otra cosa es generar ese ingreso del arte, de aquello que tú amas hacer, de tu pasión. Cuéntame un poquito cómo fue una persona acercándote diciéndote, yo quiero ese, te lo compro. Cuesta tanto y te lo pagaban. Cuéntame un poquito de esa experiencia. Sí, en principio como debe ser los amigos cercanos, gente en el trabajo, que uno decía, mira, yo estoy haciendo esto, o me veían de vez en cuando chequeando el teléfono, viendo algún tutorial en mi hora de almuerzo, o te llevan ideas y te dicen, mira tú, porque yo empecé, como te digo, personalizando, tú me haces eso. Yo hacía mucho portanotas, como para poner las tarjetas Sí. y portanotas también. Y así fue que me fui como ambientando en esto. Y bueno, yo empecé con los accesorios, que como te digo, los collares. Era algo que en ese momento fue un boom.
Y mucha gente le llamaba la atención porque eran como característicos. Aquí, como tú me decías, ese producto no era muy común. Entonces, cuando la gente veía eso diferente, le llamaba la atención. Entonces, era como lo que estaba como pegado en el momento. Sí. Así fue que fueron las ventas. Primero personalizando. Luego yo vi que había una inclinación hacia un público femenino con ese material y ahí fui entonces por el lado de los accesorios y así fue que fue creciendo la venta. Ok. Que se fue dando a conocer el boca a boca. No, genial, genial. Del 1 al 10. Vamos a hacer un jueguito ahora del 1 al 10. Yo voy a mencionar una palabra y tú me vas a decir qué tú consideras cuando 1 es muy poco y 10 es lo máximo. Okay. Por ejemplo, entonces, soñadora. 10. 10. Ok. Creativa. Yo pienso que 10. 10. Ok. Organizada. 4, porque 4. Lo intento. Ok, vamos a hablar un poquito de eso ahora. Curiosa. 10. 10. Ok. Competitiva. 11. 11. Competitiva, 11. Apasionada. 10. 10. Muy bien. Entonces, por ejemplo, con respecto a la organizada, entonces, por ejemplo, ¿cómo tú te organizas? Con el tema de tengo que entregar en X tiempo. Esto tiene que estar ready. Los tiempos de entrega, por ejemplo. Teniendo 2 niños chiquitos, Teniendo, una casa, ajá. una cosa. Sí. ¿Cómo tú? Cuéntame. Bueno, ya con la experiencia yo tengo conocimiento de más o menos qué tiempo puedo hacer en preproducción, trabajando, puede decirse que de manera industrial. ¿Cuántos proyectos por semana tú sueles tomar? Yo sé que eso depende mucho porque te puede contratar una empresa con una cantidad enorme. Sí. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy trabajando con 2 marcas. Okay. Que me toman mucho tiempo. Entonces, como he aprendido a trabajar en cantidades, ya yo sé que tengo que antes de empezar ese trabajo, yo tengo que tener toda esa masa acondicionada, los colores mezclados. Entonces, ya yo sé qué día, cuánto tiempo me va a tomar hacer esa entrega. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahora con una marca que me solicita 400 piezas al mes. Ya yo sé entonces que esas 400 piezas, pues yo tengo que hacer un proceso de acondicionamiento de la masa. Eso me puede tomar a mí un día. Ok. Porque tengo otras responsabilidades, ¿verdad? Entonces ya luego yo tengo que hacer la forma base de lo que voy a entregar. Que en este caso son tazas. Ya hago la base. Entonces luego voy haciendo como cada día un proceso. He aprendido a hacerlo así. Muy y bien. he aprendido a educar también al cliente a que no es para ayer. Porque a veces por tomar los trabajos yo no sabía decir no, ni sabía decir no, dame un poquito más de tiempo. Yo por el apuro de vender, de que, ay sí, ya conseguí un cliente, sí, sí, y colapsaba. O sea, mi ánimo cambiaba, me ponía de mal humor porque ya la entrega, entonces eso me pone un poco nerviosa. Yo trato de entregar cuando digo, entonces me ponía muy ansiosa. Ya yo, digo, yo te puedo entregar eso en 15 días, un mes, porque entendiendo que hay un volumen de trabajo y que tengo otras responsabilidades paralelas. Entonces, he aprendido a organizarme un poco, pero lucho con eso, porque tengo 2 niños pequeños, que eso es una aventura, porque tú dices, ay, sí, hoy yo voy a acondicionar todos esos colores, y mañana yo voy a hacer... Pero se te enferma un muchacho o quiere que tú estés con él. Sí, simplemente. Exacto. Y no se puede. Claro. Entonces ahí vienen las horas de sacrificio en la noche. Quizá una noche más que otra yo voy a tener que durar más tiempo despierta o levantarme un día más temprano que otro o sacrificar una salida y eso, tú sabes. Pero yo pienso que esos son gajes del oficio. Sí, sacrificios que hay que hacer cuando uno arranca de esa forma. Pero yo creo que la organización es algo que... Obviamente todos tenemos que valorar en todos los procesos de la vida que uno vive, pero es algo con lo que lucho. Oye, y eso de lo competitiva, tú le diste un 10, un 11 de 10. O sea, tú eres una persona... Yo soy muy competitivo también, pero literalmente que si yo estoy jugando parchés con mi esposa, yo estoy jugando para ganar. Yo no estoy jugando para pasar el rato, pero es literal que yo estoy jugando para ganar. Yo aprendí a hacer así jugando Nintendo. Yo no jugaba muñeca casi. Yo jugaba Nintendo.
Y en ese tiempo estaba pegadísimo el 64 y yo me echo con cualquiera en Mario Kart. Ok. Y ahí fue que esa enfermedad se me pegó. Vamos a hacer esta pista juntos. Y yo era para ganar. Sí, no, para ganar. O sea, yo no estoy jugando de que para divertirme. Yo me divierto, claro que sí. Claro. Pero yo quiero ganar, en verdad. Sí. Sí, yo me siento así. Y eso también. no es muy bueno a veces, tuve, porque uno se presiona demasiado y a veces uno se coge hasta pique. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú llevaste eso de ser competitiva a arcillería? ¿Cómo tú eres competitiva en arcillería? En tu caso, por ejemplo, ¿cómo tú dices, yo soy competitiva y voy por aquí? Yo creo que haciendo ese tipo de planificación uno se da cuenta de dónde uno quiere llegar, porque cuando yo hago así, cojo el mes entero en un calendario grande y tú no sabes el nivel de post que yo pongo, mi tutorial, no he subido nada porque la organización, el tiempo, grabar eso, editarlo. Es un trabajo en realidad, a tiempo completo. Mira, ya yo renuncié a los lives porque yo no puedo hacerlo, porque con esos dos muchachitos yo no puedo. Ok. Entonces yo dije, bueno, pero me va a costar más porque si tengo que hacer un video, tengo que editarlo. Sí. Porque en el live, bueno... Es orgánico y es ahí, se subió y listo. Exactamente, pero ya no puedo hacerlo. Entonces, por lo menos por un tiempo no. Entonces, yo creo que sí, eso que tú decías de cuando tú hacías la organización y qué tú ibas a hacer y ahí tú veías tu competitividad, yo creo que a mí me pasa similar porque ahí yo veo como hasta dónde yo quiero llegar, o sea, dónde yo entiendo que puedo estar. Y sí, pero... cuando te decía que cómo yo lo veía es porque me gusta estar a la vanguardia de lo que estoy haciendo. Entonces, relacionándome, codeándome con gente profesional del área, me gusta como aprender, bueno, si ahora esto es lo que está de moda, eso, pues déjame tomar una certificación o déjame entonces sentarme a ver esto. Siempre estoy constantemente aprendiendo y creo que eso es lo que me lleva a entender que soy muy competitiva en el área, porque quizás cuando la gente piensa en eso, cree que es una guerra contra los demás. Sí. Con los laterales, perdón. Y no. Es con uno mismo. Claro. Es uno mismo que dice, no, vamos a hacer esto ahora, o a lo mejor, bueno, te quedó medio chonguito eso, hazlo otra vez. Vamos a certificarnos otra vez. Viendo videos, viendo fotos, hablando, certificándote. Yo pienso que esa es realmente como lo que te identifica como tal, como competitivo, no tener esa... guerra con los, ¿cómo se...? Con los compañeros. Con los compañeros. Los colegas. Con los colegas, sí. Exacto. No, genial. En tu caso, por ejemplo, voy a mencionar una palabra aquí y tú me vas a decir qué tú piensas al respecto, qué significa. Bueno, no es una palabra, es una frase. Okay. Bien, la frase dice, la calidad no tiene atajos. La calidad no tiene atajos. Bueno, que uno tiene que trabajar por ello y eso no se improvisa. La calidad debe llevar un esfuerzo, tiempo, dedicación, conocimiento y deseo. Yo entonces con eso puedo pensar mucho en mí misma porque soy muy psicorrígida con ese tipo de terminación en mi trabajo, que sería la calidad. Bueno, hablando de lo manual, porque la calidad abarca muchas cosas, calidad de persona. Claro. Tú sabes, pero yo pienso que la calidad es, como te digo, trabajarla, pulirla, conocer, invertir en ello para... Así puedo... Genial. Y al día de hoy, ¿cómo tú crees que va la arcillería a nivel local en la República Dominicana? Muy diferente a hace años cuando tú iniciaste. ¿Cómo va hoy? ¿Cuál es la tendencia? O sea, ¿hay más personas haciéndolo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo tú crees que está el mercado de la arcillería a nivel local? Yo pienso que ha crecido muchísimo. De hecho, cuando conocí a Nicole, que es mi amiga, una amiga que me regaló la arcilla, empezamos la cuenta, nos dimos cuenta que hay mucha gente en eso. Cuando abrimos la cuenta en Instagram,
se agregaron tanta gente que estaban en el proyecto que yo decía, pero si yo no hubiera hecho esto contigo, quizás yo no me daba cuenta de de toda la gente que está interesada y que ha iniciado su emprendimiento, y ha crecido mucho, 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 porque cuando yo empecé, yo creo que conocí a una sola persona que de hecho vivía es de aquí, pero vivió un tiempo en Europa y trajo como esos conocimientos aquí. Lo hacían de manera como una bisutería más formal que la que yo hacía. No trabajamos los mismos estilos, pero yo solo la conocía a ella. Sí. Te digo de esto hace casi 9, 10 años. Pero de un tiempo para acá puedo decirte que a partir del 2016, por ahí, el público que consume y que crea ha crecido mucho. Mucho. Hay mucha gente que emprende. Incluso ayer estaba dando una tutoría a alguien personal y yo le comentaba a una amiga que yo he dado alrededor de, a casi 70 personas le he dado capacitación, y es un público amplio porque es un material que realmente no mucha gente ni siquiera lo ha tocado, no lo ha visto, es algo nuevo todavía. Pero sí, yo creo que... Quizás tienen algún accesorio en arcilla, pero no saben cómo se llama eso o el proceso de elaboración. Quizás lo saben porque yo creo que el que lo vende lo hace notar por lo curioso del trabajo y del mismo material. Siempre uno está tratando como de dar la información. Pero sí, creo que el mercado ha crecido mucho, el que consume tanto como el que crea. Buenísimo. Muy distinto a cuando yo empecé hace 10 años, que casi... Te digo, conocí a una sola persona. Buenísimo. Oye, 2 tips. Uno de qué hacer y otro de qué no hacer para las personas que están iniciando en sus proyectos, en sus emprendimientos. Puede ser de arcilla como puede ser cualquier otro. Un tip. De qué hacer y qué no hacer. Ajá, exacto. Ok. ¿Qué hacer? Bueno, tratar de capacitarse. Yo decía en un post, no necesariamente tiene que ser conmigo, obviamente, pero yo decía en un post que lo importante de tu capacitarte es que tú puedes empezar como tal vez yo y mucha gente lo ha hecho, sola, empírico, autodidacta, pero es importante siempre tener de la mano una persona que te acompañe, un profesional en el área. Es bueno capacitarse todo lo que tú puedas, y no necesariamente tiene que ser con la arcilla en sí, puede ser tomando cursos de cómo manejar el emprendimiento, cómo trabajar fotografía móvil, cómo trabajar el contenido, siempre estar capacitándose. Finanzas. Porque hace muy poco, de hecho yo empecé a dar los talleres y yo no había tomado capacitaciones. Yo me certifiqué hace un año, fue mi primera certificación con Cernit. Y hace poco que yo hice la otra certificación, o sea... Todavía yo no tenía ese acompañamiento profesional que me hizo falta en muchos momentos, porque habían cosas que yo, aún enseñando, no las hacía de manera correcta, entendiendo que sí. Entonces, a veces los tutoriales por YouTube o cualquier cosa que uno aprenda a hacer en el momento, como que no es igual cuando tú tienes el acompañamiento físico de alguien o la mentoría, porque yo tengo mentoría y ni siquiera está a mi lado, son gente que vive en otro país, unas amigas chilenas chulísimas que me encontré en la arcilla, pero tengo ese acompañamiento. Yo pienso que el acompañamiento es muy importante. Yo pienso que eso sería muy bueno, que la gente se capacite y que tenga un acompañamiento también para sus dudas, en fin. ¿Y qué no hacer? Yo pienso que de manera personal, pensando en mi experiencia, es cerrarse a posibilidades. Porque, como te dije, yo tenía una coraza en principio. Yo era muy celosa de los conocimientos, para ponerlo bonito. Muy celosa de los conocimientos y del material en sí. Y quizás eso pudo cerrarme muchas puertas en principio que yo no sabía que podían abrirse. Incluso hasta de manera personal, porque cuando uno empieza a compartir con colegas y con otras personas del mundo del emprendimiento, uno se enriquece mucho. Y quizás tener ese tipo de coraza que yo tenía en principio me cerró puertas a conocer personas u oportunidades. Yo pienso que eso, algo que uno no debe hacer es cerrarse a posibilidades. Uno puede compartir su conocimiento, sus experiencias sin miedo.
Porque, como te digo, cada mano es un molde distinto, hablando ya en mi área. Y no todo el mundo hace las cosas iguales. Cada quien tiene su público. O sea, hay demasiado para todos. Yo pienso que eso sería. El bizcocho da para todo. Como y que el sol sale para todos. el sol sale para todos. Sí, lo que hay que saber bien tomar el sol. Buenísimo. Lady López, episodio número 63. La pueden encontrar en Instagram como Arcillería. Tienes unos trabajos preciosísimos ahí en Instagram. Y en Instagram también, en la biografía, pueden ver el link que los va a redireccionar a tu tienda. Y ahí vi algunos productos con sus precios y todo eso. ¿Cómo funciona? ¿Lo colocan en el carrito o te lo mandan por WhatsApp y te dicen? Sí, eso es ¿Puedo hablar de ello? Claro, claro. Okay. Es un emprendimiento que inició en La Factoría, una tienda con Margie y Julie, que apoya a emprendedores locales. Artesanos específicamente. Se llama Yo Soy Local. Y entonces ahí está la tienda, bueno, que pueden dirigirse ahí para pedir los productos, que lo pueden encontrar en distintas tiendas o directamente yo los puedo preparar para quienes lo pidan por esta forma. Buenísimo. Episodio número 63. En Instagram la encuentran como Arcillería. Lady López, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Yo feliz. De verdad que me he sentido muy cómoda y muy bien. Bueno, aquí vamos. Entonces, muchísimas gracias. Este servidor se llama Antonio Molina. Y nada, muchísimas gracias también por escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y gracias por vernos a través de YouTube. Nos vemos en un próximo episodio.